En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Nuestro próximo invitado se llama Manuel Rancés, es ingeniero industrial, es secretario de accesibilidad de FAMA. Nuestro invitado de ahora mismo, acabamos de presentarle, y se han presentado el padre Ángel y él. En esta precampaña y en la campaña electoral, los alcaldes, los presidentes futuros hablan de muchísimas cosas, de utopía también, pero muy poco de accesibilidad. Por eso nos ha parecido oportuno invitarle a nuestro programa, señor Rancés. Usted habla de una ciudad para todos. Ese concepto de ciudad para todos que nos ha parecido muy interesante, ¿en qué consiste? Cuéntenos. Bueno, la idea es que muchas veces, siempre que pensamos en accesibilidad, pensamos en de qué manera podemos, tras hacer un proyecto, podemos intentar pues que al fin pueda entrar una persona con problemas de movilidad o percibirlo una persona que tiene problemas de visión o de oído, o incluso comprenderla bien una persona con problemas de comprensión. Realmente la accesibilidad la deberíamos de dar un poquito la vuelta y empezar a hablar un poco más de diseño para todos. Es decir, intentar conseguir que cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier espacio, cualquier servicio, realmente pueda ser utilizado por todos. Y quizá a lo mejor, pues si conseguimos que las personas con discapacidad puedan manejarse y utilizarlo de forma adecuada, de esa misma manera conseguiremos que cualquier persona lo pueda utilizar. Fíjese, por ejemplo, usted está en silla de ruedas, simplemente para entrar en este estudio de Radio Nacional de España. Nosotros sí tenemos rampas. Lleva luchando usted muchísimos años como ingeniero, con arquitectos y con otros, me refiero con otros profesionales, y sin embargo todavía falta muchísimo por hacer. Se ha conseguido mucho en los últimos 10 años, pero lo importante es lo que falta por hacer, ¿no, ingeniero? Efectivamente, normalmente lo importante no es quedarnos solamente en el hecho de hablar de ello, sino realmente conseguir que todo sea utilizable por todo el mundo. Un poco la evolución ha sido, bueno, pues todo la capacidad que ha tenido el movimiento asociativo, las personas con discapacidad, de llegar a reivindicar toda la necesidad del colectivo, pasar al concepto y sobre todo profesionalizarlo, ¿no? Profesionalizar ya que las propias personas con discapacidad o el propio colectivo de personas con otras necesidades sean capaces de hacer que todo sea utilizable por todo el mundo con su participación. Señor Rancés, queda muy lejos aquello de ¿dónde construimos aquella rampa para que entre las personas con silla de ruedas, o ese texto en braille? ¿Dónde queda todo ese mensaje? Eso me parece un poquito atrasado, y perdóneme que utilice esta expresión. Quizá a lo mejor es el germen, ¿no? Es el germen de lo que realmente es la accesibilidad universal. Es necesario tener ese concepto de dónde colocar la rampa o cómo hacerlo adecuadamente. Pero quizá a lo mejor lo que tenemos es que empezar a irnos un poquito más atrás y desde el principio, cuando se empieza a concebir cualquier proyecto, ya pensar en todas las personas. Ese es un poco yo creo que el camino que debemos de recorrer. Hace año y medio se constituyó en España la Red de Ciudades por la Accesibilidad. Está integrada por 76 municipios y organismos comprometidos con la mejora de la habitabilidad para personas con discapacidad. ¿Esta verdad significa que aumentan las buenas prácticas en la accesibilidad? ¿Lo están notando las personas con discapacidad visual, auditiva, usted que va en silla de ruedas? Bueno, se nota, yo creo que sí se nota que va habiendo un cambio, y sobre todo lo que va habiendo un cambio es de mentalidad. Las barreras más difíciles de superar son las que están dentro de las cabezas de las personas. Sin duda. Es decir, en el momento en el que tú superas esa a mí me dijeron que era muy importante que me quitase la silla de ruedas de la cabeza y me la pusiese debajo del trasero, ¿no? Que es el sitio donde debe de estar. Entonces, quizá es por eso por lo que se da ese paso importante de conseguir que lo que cambian son la mentalidad de las personas, y conseguir que las personas además participen, las propias personas que necesitan. Quizá por eso estamos un poco involucrados en este proyecto de profesionalizar desde el punto de vista de los usuarios la accesibilidad, pero no en plan despotismo ilustrado, no todo por el pueblo, pero sin el pueblo, sino con las personas que realmente lo necesitan. Diseccionamos, si le parece, los obstáculos que se encuentran, empezando por lo básico, la vivienda. ¿Siguen existiendo todavía muchas barreras en las nuevas construcciones, en los ministerios, en los organismos públicos?
Bueno, hay muchas barreras, sobre todo porque estamos hablando de un parque de viviendas y de edificios muy, muy antiguo. Entonces, todo esto es un proyecto que es lento, que tiene que ir evolucionando poco a poco. Pero sí, evidentemente en lo nuevo se consigue ya unos niveles de accesibilidad importantes, unos niveles de diseño universal también importantes, pero aún así queda muchísimo por hacer. Hoy es el Día del Trabajo y la inserción laboral. Bueno, pues obviamente... Quiero abrir con toda intención ese melón. Obviamente, el otro día creo que es importante que las personas con discapacidad y todas las personas tengan derecho al trabajo. Quizá ahora estamos en un momento en el que hay millones de personas sin trabajo y entre ellas existe un porcentaje importante, mayor de lo que hay en otros sectores de la sociedad, de personas que no están integradas laboralmente. Y para ello es necesario que las empresas se impliquen en ver al colectivo de personas con discapacidad como un colectivo de personas productivas y capaces de aportar muchísimo más a la sociedad y no ser menos perceptores. ¿Siguen existiendo todavía, por ejemplo, muchas barreras en el transporte público? Pues sí, el transporte ha evolucionado, ha hecho una evolución. Bueno, en este momento estamos en la Comunidad de Madrid, que quizás es el entorno que mejor conozco, y ha habido una evolución brutal en relativamente poco tiempo. Pero claro, queda muchísimo por hacer. Ojalá consigamos que todo el transporte sea para todo el mundo. Se dan pasos importantes, pero todavía queda muchísimo por hacer. Quiero incidir en la inserción laboral. ¿Hasta qué punto a ustedes les resultan inalcanzables ciertos puestos de trabajo porque los lugares donde se tiene que ejercer esa actividad no están adaptados? Muchísimos. Bueno, quizá a lo mejor lo que tenemos que dar un poco también la vuelta, ¿no?, a la idea no solamente es quién me puede dar trabajo, sino cómo puedo generar yo. Por ejemplo, nosotros hemos montado una empresa que está implicada personas con discapacidad, en la que somos las personas con discapacidad las que hablamos en primera persona sobre discapacidad, sobre accesibilidad, sobre diseño universal. Quizá a lo mejor tenemos que dar un poco la vuelta a la tortilla y no estar pensando solamente qué pueden hacer por mí, sino qué puedo hacer yo para aportar no solamente verte como mero perceptor, pero también es cierto que hay una obligación de las empresas a partir de cierto tamaño de tener en su plantilla personas con discapacidad, y esto lo importante es que también puede cambiar ese paradigma, ¿no?, que la propia empresa grande se haga accesible y se haga para todo tipo de trabajadores. ¿Y qué hacen ustedes en esta empresa? ¿Nos quiere contar? Bueno, pues realmente en Accedes cogemos quizá intentamos abarcar todos los campos de la accesibilidad, desde la accesibilidad a los entornos, a los servicios, a los productos, desde el punto de vista de asesoría, desde el punto de vista constructivo, etcétera. Y además también dedicamos mucho tiempo a la formación y a la divulgación de las necesidades y de los requerimientos que tiene una persona con discapacidad, pero desde el punto de vista de las personas, no desde el punto de vista teórico, sino directamente hablando en primera persona. ¿Tienen ustedes alguna página web para que los oyentes que estén en estas circunstancias, si quieren abundar en información, nos las puede usted ofrecer esa página web? Sí, por supuesto. La página web de nuestra empresa es www.accedes.es. Repítala, por favor. www.accedes.es. FAMMA, que es la federación que usted representa, de la que es secretario, que agrupa a las personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha recientemente un programa para fomentar integración socioeducativa del alumnado con discapacidad en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Ello a través de las nuevas tecnologías. Se pretende evitar el fracaso escolar, lógicamente, de niños con discapacidad en infantil y en primaria. ¿Cómo es el programa? ¿Está ya empezando a implantarse? Bueno, está empezando a implantarse sobre todo porque realmente las barreras físicas son unas barreras que tardan tiempo en poderse solucionar, no es algo tan inmediato. En cambio, las nuevas tecnologías abren una puerta para poder poner al servicio del alumnado que tiene otro tipo de necesidades, no hablemos solamente de discapacidad, sino cualquier necesidad especial, poder poner tecnología a su disposición para poder conseguir acceder como cualquier otro alumno a los contenidos, a la educación de una forma lo más normalizada posible. Ya, pero esta es la teoría, que está muy bien. En la práctica, los centros se comprometen. ¿De dónde llega la financiación para que un centro público, un colegio público lo haga?
por ejemplo. Los privados igual, no lo sé, pero... Financiación, yo creo que es la respuesta siempre es financiación. Hay crisis, no hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que se está haciendo más con voluntarismo que con dinero. Es decir, si encuentras en las personas una gran disposición a la hora de poner en marcha programas, suele ser complicado conseguir una financiación adecuada. Sí es cierto que hay empresas que sí se comprometen, empresas de telecomunicación, que sí se empiezan a comprometer, pero realmente la administración todavía te pone siempre la excusa de no hay dinero, no tenemos dinero, incluso cuando estamos hablando de igualdad en acceso a la educación. No, porque además, sí, perdón, por seguir ya terminar el tema de la educación, porque hay niños con discapacidad que al final lo que hacen en muchos colegios es, porque no tienen opciones de accesibilidad o incluso a los contenidos, mandarles a colegios especiales, ¿no? Y eso tampoco yo creo que es nada bueno. Si se puede evitar, mejor. Por suerte cada vez existe menos ese concepto de separar a los alumnos con discapacidad, sino que se busca más la integración de todos los alumnos. Pero es cierto que para ello todavía necesita evolucionar desde todos los puntos de vista nuestro sistema educativo, desde el punto de vista de acceso al espacio, desde el punto de vista de tener medios para problemas sensoriales, para problemas cognitivos y sobre todo no hacer guetos, que creo que es algo muy importante, y para ello hay que crear esos medios. He cometido un error cuando entrevistábamos al Padre Ángel, presidente fundador de Mensajeros de la Paz, y por error he dicho en San Sebastián, no es en Donostia, es en San Sebastián de los Reyes. Pido perdón al Padre Ángel, es en Madrid, San Sebastián de los Reyes, el próximo día 5 de mayo en el Centro Joven. Por eso yo le preguntaba lo de la playa y dice, Manolo, ¿qué me estás hablando de la playa? Son los errores que cometemos todos los días. Es en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, el próximo día 5 de mayo en el Centro Joven. Bueno, errar es humano y perdonar es divino, así que Padre Ángel, sé que me estás escuchando desde el coche, te pido perdón. Le están llamando desde San Sebastián al Padre Ángel, no, insisto, por cuarta vez, San Sebastián de los Reyes. Ciudades más amigables, ciudades, entornos rurales más amigables, y para construir un mundo mejor. De esto hablábamos cuando hablábamos de la catástrofe, durísimo lo que estamos viendo desde Nepal, y en este caso ciudades más amigables, lo que nos cuenta usted, Manuel Rancés. Que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias. Sabemos además que esa página web la va a repetir usted, porque sabemos que los oyentes nos están llamando muchísimo para que, incluso si algún oyente en el 90137, usted se va a quedar hasta la 1 con nosotros, ¿no? Perfectamente. Sí, ¿Tiene que viajar hoy o no? No. Hoy no viaja. No. Bueno, hablamos también, usted en silla de ruedas, lo he dicho por activa y por pasiva, los coches, hay mucho que hacer en la movilidad en los coches que compramos todos, los normales, los utilitarios, ¿no? Habría también mucho que hablar de este tema, ¿no? Exacto, bueno, yo de hecho tengo un coche adaptado. O sea, yo conduzco con un coche adaptado. Sí, pero suelen ser todavía muy caros, muy caros. Claro, lo que pasa usted tiene beneficios y excepciones fiscales, pero son muy caros. No, es mucho menor el beneficio que la adaptación que te obliga a hacer, por ejemplo, una persona con problemas en los miembros inferiores como yo. Claro que sí. Manuel Rancés, ingeniero industrial y secretario de accesibilidad de FAMMA. Que todo vaya muy bien, buen día de fiesta, seguiremos conversando. Un día haremos un debate en este España Vuelta y Vuelta. Estupendo, encantado, aquí estaré. 12:37, España Vuelta y Vuelta, 11:37 en Canarias.